de los ligamentos que se encarga de dar también estabilidad por palmar, junto con los tendones musculares que pasan por ahí atrás, los tendones de los músculos que pasan por acá atrás también son importantes para darle estabilidad. Y por eso decíamos de la fatiga. Cuando el animal está fatigado, cuando los músculos ya están cansados, todas las estructuras anatómicas se empiezan a fatigar, se empiezan como a debilitar, si se quiere, y pueden ocurrir lesiones. Y eso es lo que ocurre también con nosotros. Cuando uno está cansado, está fatigado, llega un momento que decís, bueno, basta, porque si no, las articulaciones se te van para cualquier lado, se te flexionan para un lado equivocado, se te mueven de manera normal, entonces eso puede generar lesiones. Por eso cuando uno está fatigado, tiene que descansar, no hay mucha alternativa para que se recupere la energía y el metabolismo muscular. Bueno, entre los huesos del metacarpianos también existen articulaciones. Entre los huesos del metacarpo, recordemos que son 3 huesos los metacarpianos en el caso del caballo. Sigo insistiendo con esta especie porque son donde más problemas existen, ¿sí? Donde más lesiones ocurren, no solamente de cuestiones articulares, óseas, musculares, todo el aparato locomotor es donde, en la especie donde más van a ocurrir patologías. Bueno, hace un tiempito, no me acuerdo quién preguntó en el grupo del WhatsApp, hizo una consulta o largó un caso, no me acuerdo, sobre lo que eran las sobrecañas. Bueno, la caña le dicen a la región del metacarpo al caballo. Hay muchos nombres que no son nombres que ustedes tal vez los van a encontrar en los libros de anatomía, pero que sí son nombres que con el tiempo los van a ir escuchando y los van a ir incorporando. Es un lenguaje, no sé si decirle más vulgar, pero es un lenguaje que se utiliza con mucha frecuencia en el ámbito de los caballos, ¿sí? Por ejemplo, al carpo en el caballo, ustedes lo van a escuchar de acá a algunos años con el nombre de rodilla. No es la rodilla verdadera o la rodilla anatómica, pero van a escuchar eso, los van a llamar, los van a decir, vos sabés que el caballo tiene en la rodilla, tiene como hinchado, tiene deformado. Entonces, cuando uno escucha rodilla, lo primero que hace es ir a ver a dónde está la rótula, dónde está el fémur, y te dicen, no, no, la rodilla, te dicen. Pero si la rodilla es esa, no, no, la rodilla es esta. Y ellos le dicen la rodilla. Los que trabajan con los caballos, los peones, los empleados, bueno, toda la gente que está vinculada al ambiente de los caballos, generalmente le dicen rodilla al carpo, pero no es un nombre que nosotros usemos desde el punto de vista anatómico. Desde el punto de vista anatómico es el carpo, eso no es la rodilla. Bueno, y esto pasa algo similar. Cada región del caballo, por ahí tiene algunos nombres alternativos, pero que no los van a encontrar, esos nombres, por el momento, no los van a encontrar en los libros de anatomía. El metacarpo, la zona del metacarpo, donde están los 3 huesos metacarpianos, el tercero que es el más grande y los otros 2 que son más chiquititos, se suele denominar la región de la caña, ¿sí? La región de la caña. Bueno, esos Yo 3 dije lo de huesos, la sobrecaña, profe. ¿eh? Yo dije lo de la sobrecaña. Bueno, esa región, sobre todo cuando el animal está en entrenamiento, cuando el animal está en crecimiento, los huesos, que son estructuras vivas, ¿sí? Se van remodelando en los lugares donde más compresiones o estrés están sufriendo. Es decir, en los caballos, estos huesos metacarpianos, sobre todo el tercer metacarpiano, que es el hueso más desarrollado, el que más va a sufrir el tema del peso del animal, el tema del sobreejercicio y otras cuestiones donde está, digamos, lógicamente ese hueso sufriendo, se va a remodelar en aquellas zonas del hueso donde esté recibiendo las mayores fuerzas o las mayores compresiones. Y es un tejido vivo. Eso es lo que nos tiene que quedar claro de un hueso. Porque uno cuando lo estudia en anatomía, que me ha pasado a mí también, cuando yo lo vi arriba de una mesa, y parecía como una piedra, como una cosa rara. Y dije, ¿qué es esto? Esto es un hueso realmente, y realmente no es un hueso lo que estamos viendo en la sala de anatomía. En la sala de anatomía estamos viendo un resto de un hueso, que son básicamente la parte mineral
que tiene el hueso, pero el hueso es bastante más complejo de lo que uno ve en una sala de anatomía. Por eso yo una de las primeras clases le llevé huesos frescos de un frigorífico, de una carnicería, porque es distinto. Entonces, en el animal, el hueso es un tejido vivo, es un tejido que va a remodelarse, que va a modificarse, que va a engrosarse en determinadas zonas donde está sufriendo mayores compresiones, mayores esfuerzos y demás. Y eso es lo que ocurre básicamente en la sobrecaña. En la sobrecaña es eso, es un acúmulo de nuevo tejido óseo, es como un sobrehueso que se está generando en la superficie del metacarpo, principalmente en el metacarpiano tercero, ¿en dónde? Y en el lugar donde está recibiendo mayores compresiones, donde ese hueso está siendo como castigado, como quien dice. Está recibiendo mucho sobreesfuerzo, mucha compresión, porque lo estamos entrenando, porque lo estamos sobreexigiendo a ese esqueleto, a ese hueso. Entonces, ¿el hueso qué hace? Y bueno, va como depositando capas sobre el, digamos, de nuevo hueso, eh, de hueso nuevo, para tratar de darle más resistencia a este metacarpo que está siendo sobreexigido. Y eso genera dolor en el animal porque se inflama también, no solamente el hueso, sino que se inflama el periósteo que está por encima. El periósteo que está por encima del hueso es importante para formar nuevo hueso. Entonces ese periósteo va a estar inflamado, el hueso va a estar remodelándose, va a estar depositando como capas nuevas de hueso en ese lugar, y por eso cuando uno lo toca al animal o le comprime y le aprieta en ese lugar, al animal le va a doler, porque está todo como inflamado. Eso es una sobrecaña o un sobrehueso. Que eso con el tiempo se puede llegar a resolver o en algunos casos queda deformado durante toda la vida, dependiendo qué tipo de tratamiento hagamos y dependiendo cómo lo hagamos, en qué momento y demás. Eso es la sobrecaña que preguntaron hace un tiempito en el grupo de WhatsApp. Bueno, a lo que voy, el metacarpo son 3 huesos y esos huesos están unidos entre sí. En la parte proximal hay una articulación de tipo sinovial, plana, donde también hay un pequeño deslizamiento entre los huesos metacarpianos, y esos deslizamientos están restringidos principalmente por ligamentos que hay entre los huesos, entre los cuerpos de los huesos metacarpianos. Hace un tiempito, un par de clases atrás, hablamos de un tipo de articulación fibrosa que se llama sindesmosis, que es tejido fibroso, bueno, no puedo escribir fácilmente con el mouse, es un tejido fibroso que está uniendo los huesos. Y en el caso de los metacarpianos era uno de los ejemplos de sindesmosis. Ahora estamos viendo cómo se llama ese tejido fibroso que se encarga de unir los huesos metacarpianos entre sí, más allá que hay una articulación sinovial en la parte proximal, el resto de los huesos metacarpianos están unidos mediante tejidos fibrosos, entre ellos que se llaman ligamentos metacarpianos. Y de la misma manera que vimos recién en los huesos del carpo, hay dorsales, hay palmares y hay también interóseos. Son ligamentos de tejido fibroso que forman una sindesmosis y que se encargan de unir el cuerpo del metacarpiano 4 con el metacarpiano 3 y con el metacarpiano 4. Y con el metacarpiano 2, perdón. Los 3 huesos metacarpianos que tenemos en el caballo. El 2, el 3, que es el más grande, y el 4. El cuerpo de estos huesos está unido mediante ligamentos. Esos ligamentos se llaman ligamentos metacarpianos y son en definitiva articulaciones fibrosas denominadas sindesmosis. Esas articulaciones generalmente, ese tejido fibroso, generalmente con el tiempo, y sobre todo si son animales que están en entrenamiento, pueden llegar a osificarse. Es decir, se pueden terminar de unir y ese tejido desaparecer. Y ese proceso también en muchos casos genera dolor,
genera inflamaciones, genera unas especies similares de sobrecaña, nada más que en vez de estar en la parte dorsal del metacarpo, van a estar más a los costados o van a estar ubicadas en la parte palmar. Pero bueno, es todo un proceso fisiológico y algo también patológico, si queremos decirlo, porque ocurre de alguna manera tratando de evitar ese tipo de movimientos. Es una osificación que ocurre para tratar de que esos huesos se terminen de unir entre sí y que no se muevan más. ¿Mm? Bien, eso es lo que ocurre a nivel de los metacarpianos entre sí. Y ahora nos vamos a una articulación más distal que se repite básicamente la misma organización en el miembro torácico que en el miembro pélvico. ¿Sí? Ya van a ver que con el tiempo ustedes, como decían hoy en el grupo de WhatsApp, hablaban de los miembros posteriores, los miembros anteriores. En general, en la nomenclatura anatómica, los términos anterior y posterior solamente están restringidos para determinadas regiones del cuerpo, pero no para los miembros. Los miembros se habla de torácico y de pélvico. Más allá que de acá algún tiempo van a empezar a estudiar otras materias y van a decir, sí, porque los miembros posteriores, los miembros anteriores. Lamentablemente ocurre eso, no nos ponemos de acuerdo ni siquiera entre nosotros de la manera en que hablamos. Los profesores de anatomía tratamos de respetar el lenguaje anatómico, cuando empiezan fisiología, por ahí hablan de otra forma, y son veterinarios la mayoría. Cuando empiezan a hablar de patología quirúrgica, que también son veterinarios, por ahí introducen un lenguaje diferente, pero todos estamos hablando de lo mismo. ¿Mm? Y quería aclarar eso. Miembros anteriores y posteriores no está del todo mal, pero no es el lenguaje que deberíamos hablar cuando estamos estudiando anatomía. Se habla de miembros torácicos y de miembros pélvicos. Anterior y posterior se utiliza principalmente para estructuras vinculadas al ojo, ¿sí? Al ojo. Hay una superficie anterior, una superficie posterior, pero no para los miembros. Lo mismo que pata y mano, eso tampoco. Patas tienen las mesas, más allá que es un lenguaje muy común de que el veterinario diga, sí, le duelen las manos, le duelen las patas, tiene dolor en las patas. Bueno, eso es muy común de escuchar porque nos tenemos que tratar de hacer entender con la gente, que es gente que por ahí no tiene la misma formación que nosotros. Pero bueno, deberíamos por el momento tratar de inculcar y hablar con el lenguaje que estamos tratando de aprender, ¿no es cierto? De miembros torácicos, miembros pélvicos. Entonces, esta articulación que vamos a ver ahora, que tiene numerosos sinónimos también, se llama metacarpofalángica o metacarpofalangiana. Me gusta hablar más de metacarpofalángica, ¿sí? Metacarpofalángica. Implica la articulación entre el metacarpiano principal, que es el más desarrollado y es el que llega hasta la parte distal, y la superficie de la falange proximal. La falange proximal, en la parte de arriba, tiene una superficie cóncava, ¿ven? Acá estamos viendo una radiografía y un corte anatómico, un corte mediano, no, en realidad no mediano, un corte, perdón, me equivoqué, un corte sagital, no se puede hacer corte mediano en los miembros. Fíjense la forma que tiene, la concavidad que tiene la falange proximal a este nivel. ¿Ven? Esto se denomina, esta parte es la base de la falange proximal donde tiene esa concavidad, esa superficie cóncava para poder adaptarse perfectamente a la superficie distal del metacarpiano tercero. Bueno, que no lo pude hacer perfectamente, pero acá se ve en la radiografía también. Fíjense acá está el metacarpiano principal, el más desarrollado, que es el número 3, los otros no llegan hasta la parte distal, no colaboran con la articulación, solamente colaboran con la articulación entre los metacarpianos y el carpo, pero no forman parte de esta articulación que estamos viendo ahora. Y acá se ve la falange proximal, que tiene esta concavidad, y nunca nos debemos olvidar
de estos huesitos que están acá. Que acá hay dos huesos, que están uno superpuestos por la radiografía. Cuando uno saca una radiografía, la imagen se superpone en dos huesos. En una imagen lateral, entonces quedan superpuestas los dos huesos sesamoideos. Los sesamoideos son dos, que están ubicados en la parte palmar de la articulación, o plantar, porque esto básicamente es idéntico en el miembro pélvico. Por eso les digo, si uno se aprende cómo está diseñada esta articulación que está más abajo, más distal, y esta articulación que está más distal aún, lo podemos trasladar al miembro pélvico sin problema, porque es igual. Se repiten las mismas estructuras, los mismos ligamentos, la misma forma que tienen las superficies articulares, los mismos huesos, es exactamente igual. ¿Sí? Es exactamente igual. Esperen que hay alguien ahí que está bolleriendo, no sé si se quiere unir a la... ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Se va entendiendo alguna cosa, alguna duda, preguntas? Estos ligamentos los preguntan en el parcial, ¿a cuáles estás refiriendo? O algunos específicamente. Sí, los que por ahí se preguntan en los exámenes, vamos a ir respondiendo, así no pasamos de largo algunas preguntas. Los que se preguntan en los exámenes generalmente son los ligamentos colaterales, ¿sí? Los ligamentos colaterales, por lo menos saber de qué hueso a qué hueso van. No estoy diciendo que tienen que saber puntualmente desde qué relieve óseo van, hasta dónde van. Por ejemplo, decir, no tenemos que saber si van del epicóndilo lateral del húmero a la tuberosidad radial. No. Por lo menos saber, van del húmero al radio, del húmero al cúbito, del radio al metacarpo, del radio o del cúbito al metacarpo. ¿Sí? Yo después, cuando veamos ahora que nos estamos acercando a la parte distal, ahora sí yo les voy a comentar algunas cosas que sí tienen que saberla un poquito más en detalle. ¿Sí? Pero no tienen que saber puntualmente desde qué relieve óseo va hasta cuál otro. ¿Sí? Me explico, por lo menos saber de qué hueso a qué hueso. Del escápula al húmero, del húmero al radio, del húmero al cúbito, no sé, pero no del relieve óseo. ¿Me explico la diferencia entre una cosa y la otra? ¿Sí? Del detalle óseo. Esos detalles óseos también los vamos a utilizar después cuando empecemos a ver un poquito la parte de músculo. Cuando empecemos a estudiar la parte muscular, van a tener que conocer, también se los vamos a ir diciendo para que no sea realmente una cantidad de información que es realmente muy, muy tediosa de aprender. Va a decir, bueno, este músculo sí, tenemos que saber desde qué relieve óseo va hasta qué relieve. Es decir, por ejemplo, para decir simplemente un ejemplo, va desde el epicóndilo lateral del húmero al proceso extensor de la falange distal. Bueno, en ese tipo de músculos que son, ya les vamos a explicar, que son realmente muy importantes porque mueven la mano o mueven el dedo, lo que sea, ahí sí vamos a tener que conocer con más detalle desde qué partecita del hueso van y a dónde terminan puntualmente. No tanto, digamos, saber más lo general, así de qué hueso, sino saber desde qué relieve óseo va, desde qué lugar o parte del hueso y a dónde termina. No sé si me explico la diferencia entre una cosa y la otra. En este caso, de lo que venimos mencionando hasta el momento, por lo menos saber de qué hueso a qué hueso va. Sobre todo esos que hemos remarcado, los colaterales, los intercarpianos, saber que hay dorsales, palmares, interóseos, los metacarpianos también, saber que hay palmares, dorsales, interóseos. Yo, por lo menos de los años que tengo en la cátedra, nunca se ha preguntado así puntualmente el detalle desde qué hueso, desde qué relieve óseo van a qué relieve óseo terminan. Pero ya cuando lleguemos a esta parte distal que estamos por empezar ahora sí hay algunas que tenemos que conocer un poquito más en detalle. Yo se los voy a ir mencionando para que ustedes lo tengan presente y que son, creo que también las mismas preguntas que van a ir apareciendo en la guía de estudio de lo que son las articulaciones. Hay algunos ligamentos donde uno tiene que conocer con más precisión desde dónde van
puntualmente desde qué partecita del hueso van y a dónde terminan, con más precisión. Entonces, a lo que voy, si uno se aprende desde el carpo hacia distal, eso lo vamos a poder trasladar al miembro pélvico sin errores, porque es básicamente lo mismo. Lo mismo nos va a pasar cuando veamos la parte de tendones, cuando veamos la parte de algunos músculos, cuando veamos cuestiones de nervios, más allá que hay unos nombres diferentes, pero se repite básicamente lo mismo. Fíjense, presten un cachito atención y algo que uno tiene que tener en cuenta. Fíjense cómo están angulados los huesos. Miren, acá está el metacarpiano, los metacarpianos, pero principalmente el metacarpo, el tercero, que es el que va a soportar gran parte del peso, el metacarpo, y fíjense cómo está angulado el resto de los huesos. La falange proximal, la falange media, la falange distal que está toda dentro del casco, que no se ve. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué pasa? ¿Cómo es que se mantiene esa angulación? Porque es algo medio raro, ¿no? Es como querer construir una columna en una casa y ponerla una parte así y otra parte inclinada. ¿Qué creen ustedes que va a pasar justamente en ese lugar, en una columna? Si yo hago una columna y le pongo un techo arriba, pero en vez de hacer un pilar derecho, bueno, no me va a salir nunca derecho con el mouse, en vez de hacer un pilar derecho, una columna derecha, en una parte le pongo una inclinación. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué creen ustedes que puede pasar con esa columna, con el techo? A ver, mayor Sí, presión. que se puede Queda caer. más débil. ¿Eh? Queda más débil. Y es difícil, ¿no? Que se mantenga. Se cae. Es muy difícil que eso se mantenga. Piensen ustedes una columna que en vez de estar bien vertical, con un peso arriba, yo le hago un quiebre abajo, está doblada. Y eso por una cuestión de lógica, me parece, esta parte va a ser una parte muy débil, que va a tender en cualquier momento se me cae el techo encima. Pero eso es naturalmente como está parado el animal. El caballo en sus 4 miembros se repite esto, tanto en los miembros torácicos como en los miembros pélvicos. ¿Y cómo se mantiene esa articulación así? Puedo decir, pero qué raro. Por ligamento. Porque si no debería ser una cosa recta, porque si no esto permanentemente estaría ahí sufriendo realmente un esfuerzo terrible para que se mantenga. Y bueno, y el animal tiene un montón de estructuras anatómicas, elementos anatómicos que le va a permitir mantener esa angulación. Y es más, va a permitir que esto se mueva, ya sea hacia dorsal, como también hacia palmar, y va a permitir amortiguar muchísimo también el peso del animal. Voy a tratar a ver si funciona. Esperen un cachito, porque me parece que queda bastante claro. A ver, esperen un cachito. Vamos a ver si lo encuentro rápidamente. ¿Dónde está? No, todavía. Anatomía. Videos. Tengo 200 millones de cosas. A ver si está acá. Sí. Bien, vamos a tratar de mostrar esto, que es más o menos lo mismo que yo les mostré, les pasé un video. Vamos a ver si lo podemos, que todo el mundo lo vea. Esperen un cachito. Profe, ¿eso no le ayuda a dar impulso al caminar? También tiene un montón de estructuras elásticas el caballo. El caballo tiene, tiene numerosos dispositivos anatómicos que le permiten ser muy eficiente desde el punto de vista de la locomoción. Por eso es que el animal está preparado para ser un verdadero atleta. Tiene un aparato respiratorio muy particular, tiene un corazón realmente muy noble que le permite distribuir la sangre de manera muy eficiente y además tiene
un sistema locomotor preparado para poder disparar y para poder alejarse, como quien dice, del peligro rápidamente. Por eso el animal, a las pocas horas de nacido, se para, camina e inclusive puede correr. Un potrillo, a pocas horas de vida, se para, puede caminar sin problemas, a veces tambalea un poco, hasta que más o menos agarra el equilibrio, y al ratito ya empieza a caminar con más firmeza, y ya a las pocas horas ya empieza a inclusive a correr al costado de la madre. Y eso es un sistema locomotor realmente muy eficiente. Y tiene un montón, bueno, acá no voy a poder marcar con ningún puntero porque es un video, pero a lo que voy es, fíjense la articulación esta, cuando el animal contacta con el piso, cómo se mueve prácticamente casi que el metacarpo y los sesamoideos que están en la parte palmar contactan, fíjense en el miembro pélvico, que ahí está por impactar en el piso. Fíjense que ahí está por apoyar. Cuando el animal apoya, lógicamente, por el peso, por la inercia que lleva, fíjense cómo baja prácticamente hasta el piso. Lo mismo hace en el miembro torácico. Bueno, esto es todo un sistema elástico donde colaboran no solamente lo que vamos a ver ahora, que son los huesos, las superficies articulares, sino también numerosos ligamentos y también algunos tendones que hacen que esta articulación, que se llama metacarpofalángica, sea realmente una articulación muy, muy noble, si queremos decirlo de alguna manera. Le permite realmente al animal amortiguar muchísimo el peso, mantener esa posición que pareciera que se va a romper. Uno cuando mira dice, esto se va a romper en cualquier momento, y el animal está diseñado para poder soportar eso. Por eso es que cuando el animal está parado, tiene esa angulación, que yo lo comparo como si fuese a ser una columna que en vez de ser vertical y recta, tiene como un quiebre, tiene una angulación. Bueno, eso, para que el animal mantenga esa angulación, hay un montón de elementos anatómicos que vamos a mencionar ahora, y ahí es donde vamos a prestarle atención, sobre todo desde qué lugar van esos ligamentos, desde qué estructura ósea van, a dónde se van a fijar. Esa parte, yo diría que desde el carpo hasta el piso, y desde el tarso inclusive, del carpo inclusive hasta el piso, y desde el tarso hasta el piso, es más o menos casi el 80% de las patologías que ustedes van a ver, no solamente en el resto de las carreras, patologías del aparato locomotor me estoy refiriendo, sino también la cantidad de casos clínicos que van a observar. La mayoría de los problemas de los caballos desde el punto de vista del aparato locomotor son del carpo hasta el piso y desde el tarso hasta el piso. No quiere decir que en el hombro no va a pasar nada, ni en la rodilla no va a haber problema, ni en la cadera, no, pero más o menos el 80 y pico % de las patologías y de los casos clínicos se enfocan básicamente desde el carpo hasta distal y del tarso hacia distal. Por eso es que tenemos que tener un poquito más de idea anatómica en estas regiones para poder entenderla mejor. Bueno, entonces, volviendo a la presentación. ¿Pudieron ver el video o no? ¿Se vio el video? Sí, profe. Okay. Sí. Bueno, eso como está filmado en cámara lenta, más allá que está en blanco y negro porque es bastante viejo, se ve, y hoy en día pueden ustedes buscar en cualquier filmación, porque hay muchísimas en cámara lenta, cómo el animal, cuando apoya, ¿sí?, apoya en el piso, esto es todo un sistema elástico, como una especie de amortiguador que tiene el animal, que le va a permitir no solamente disipar toda esa energía, sino que también mantener la angulación y además, lógicamente, permitir la locomoción eficiente en el animal. Es todo un sistema bastante particular. Más del 50% del peso del cuerpo, aproximadamente el 60 y pico % del peso del cuerpo del caballo, lo mantienen o lo soportan los miembros torácicos. El resto, los miembros pélvicos, es decir, que los miembros pélvicos están más preparados, o están mejor diseñados
para propulsar el cuerpo y los miembros torácicos están mejor preparados para